Recuerdo hace mucho tiempo, cuando era novio de Stephanie, a mí me gustaba mucho dar sorpresas y me la vivía sorprendiendo a ella. Resulta que al tiempito ella me dice, amor, a mí no me gustan las sorpresas. Y yo entonces fue, fue un duro golpe porque yo pensaba que le gustaban y resulta que no. Allí está la importancia de conocer, de saber que le gustas a mi pareja y que no. Pero no solamente pasa con mi pareja, también pasa con Dios. Es importante conocerlo porque si no voy a hacer cosas que a él no le gustan, voy a pensar cosas de él que no son verdad y por lo tanto voy a creer en un falso Dios que me he creado en mi propia imaginación. Estamos en la materia de la cultura del Evangelio. ¿Qué significa cultura? Mi manera de vivir, mi manera de pensar. Por lo tanto, una vida con la cultura del Evangelio es que yo me comporto, que yo vivo, que yo practico lo que creo, que es el Evangelio. Una vida influenciada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Vivimos conforme a esto? ¿Vivimos conforme al Evangelio del Señor? ¿O vivimos conforme al Dios que conocemos? Conformes al Dios de la Biblia. De eso se trata esta materia. La semana pasada vimos un poco quién era Dios. ¿Recuerdan? Los nombres de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el creador, el Dios soberano. Y vimos un poco de sus atributos. Pero hoy sí vamos a ver ya definitivamente los atributos de Dios. Porque es importante que conozcamos quién es nuestro Dios y cuáles son sus características resaltantes para que podamos alabarlo y adorarlo por esto. Porque todo debe comenzar con Dios. Él es el principio y Él es ¿qué? El final. Por lo tanto, todo empieza en Dios y culmina en el Señor. Todo se trata de Él. Y el Evangelio, ya vimos que es el Evangelio de Dios. Por lo tanto, el Evangelio no se trata del ser humano. El Evangelio no se trata de mí, se trata de Dios, de cómo Él nos ha salvado. El Evangelio en sí, ¿qué es? Es una manifestación de todos los atributos de Dios. Su justicia, su ira, pero también su amor, su misericordia, su gracia. Dios se da a conocer por medio del Evangelio. Así que vamos a comenzar primero definiendo quién es Dios. O mejor aún, ¿qué es Dios? Dios es una persona con superpoderes, un Superman, como dicen los mormones. Dios es una fuerza impersonal, una energía cósmica que lo llena todo, como dicen los panteístas. Dios es un ser místico, un genio de la lámpara que me concede todos mis deseos, todos mis caprichos y yo le doy cierta cantidad de dinero, como dicen los del falso evangelio de la prosperidad. No, Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Qué significa esto? Que Dios, por lo tanto, es invisible, no lo podemos ver, y Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene partes. Dios no es un Superman, Él no tiene ninguna parte, no tiene cuerpo. Dios es un ser espiritual y solamente es uno. Hay un solo Dios vivo y verdadero, el único Dios que verdaderamente está vivo, que da vida y que es el único Dios verdadero. De hecho, su nombre, yo soy el que soy, ya de por sí nos dice mucho quién es Dios. Nos habla que Él es independiente, que Él no depende de nada, Él no depende de absolutamente nadie. Y también vemos que Él es relacional.
Dios no es un ser que se quedó allá arriba en el cielo y que no quiere nada que ver con el hombre. Él se relaciona con nosotros. Él nos habló y nos reveló su santa voluntad. ¿Quién era Él? ¿Qué le gustaba? ¿Qué no le gustaba? Y eso lo conseguimos ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. Allí es donde Dios se nos ha revelado quién es Él. Ahora, hay una connotación en Dios súper importante, que Él es totalmente diferente a nosotros. Y recuerde esa palabrita, diferente, que ya lo vamos a ver. ¿Qué significa esto? Que Dios es todo lo que tú menos esperas o imaginas. Dios se sale de nuestra cabeza. Dios es incomprensible. Es uno de los atributos de Dios. Es incomprensible. ¿Y por qué vamos a ver todo esto si no podemos comprender a Dios, Angel? Bueno, porque Él se ha dado a conocer, pero Él es muchísimo más que esto. Incluso la Biblia misma nos revela todo lo que Dios es. Dios es infinitamente amplio, vasto. No podemos conocerlo plenamente. De hecho, Jesús dice en Juan que pasaremos la vida eterna conociendo al Dios Padre y a su Hijo. Pasaremos la eternidad conociendo al Señor. Así que hay un salmo que dice: pensaste que yo era como tú, oh hombre. Dios reprende al hombre por pensar que Él es como nosotros, pero no. Él nos hizo a su imagen. No nosotros creamos un Dios a nuestra imagen. No. Así que Dios es completamente distinto a nosotros. ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Bueno, si podemos dividir los atributos de Dios, los dividimos en dos categorías, en dos grupos. Los atributos comunicables y los atributos incomunicables de Dios. ¿Qué son los atributos comunicables? Los atributos que Dios le otorgó o comunicó al ser humano, como su amor, su paciencia, su enojo. Esas cosas el ser humano las tiene. Es parte de ser imagen de Dios. Pero los atributos incomunicables son los atributos que solamente Dios posee. Es algo que caracteriza solamente a Dios. Nosotros no tenemos estos atributos y nunca los vamos a tener. Son solamente de Dios. Y vean cómo al conocer a Dios se nos derrumban muchísimas herejías sin ni siquiera mencionarlas. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos del 6 al 7. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, en el original es yo soy el que soy, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordias y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocentes al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Noten esto. Dios es que misericordioso y clemente, lento para la ira. Dice que Dios no tiene ira. No, dice que es lento para la ira, pero que Dios tiene ira. Y verdad, es misericordioso, perdona, pero no declara inocente al culpable. No declara inocente al malvado. Significa que es justo, que es un Dios juez, un Dios que castiga. Hay gente que dice Dios no castiga, pero ahí vemos que sí, Dios castiga. Y no es malo por castigar. Entonces, todos estos atributos de Dios es quién es Dios. Dios es todos sus atributos. Y esto es lo que se conoce como la simplicidad de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios es simple y lo podemos entender. No,
Lo que significa es que Dios no es un ser compuesto por partes, sino que Dios es un todo. Dios es una unidad. Dios no es en una mitad amor y otra mitad justicia. Dios no es 50% amor y 60% santidad. No, Dios es 100% todos sus atributos y por eso es perfecto. No le hace falta nada. Al mismo tiempo vemos que Dios es totalmente diferente. Santo significa que Él es totalmente distinto a todo lo que existe, que Él es trascendente, que Él sobrepasa todas las cosas. Y en Isaías 6 podemos observar que es el único atributo de Dios que se repite 3 veces. Dios no es amor, amor, amor. Dios no es misericordia, misericordia, misericordia. Dios es santo, santo, santo. Y esto es el énfasis o como Dios resalta su esencia. Dios dice que Él es amor, sí. Dios dice que Él es misericordia, pero hay un atributo que Dios enfatiza sobre todos los demás. Y no significa, que sea más importante, sino que Dios lo recalca, lo magnifica más. Y es que Él es santo, santo, santo. Esta es su esencia. Que Él no es como tú ni como yo, que Él está muy por encima de lo que nosotros podemos imaginar. Ni los ángeles tienen este grado de santidad. Y tú y yo nunca tendremos ese grado de santidad. Solamente Él es 3 veces santo. Por eso Él se distancia totalmente de la creación. Él no es su creación. Y qué triste que muchas personas ven la creación como algo que tiene algún poder místico o mágico en donde Dios se mueve. No, hermano. La creación no tiene ningún poder. Solamente Dios tiene poder. La creación no es Dios. Dios está separado de la creación. Él es quien creó todo el universo. Esto nos lleva también a la aceidad de Dios. ¿Qué significa aceidad? Bueno, que Dios es independiente. Que Dios no depende de nadie, Dios no depende de nada. Dios es autoexistente. Él no necesita ser creado porque Él existe en sí mismo. Y es Él quien creó todas las cosas. En Génesis 1 lo podemos ver. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó a Dios? Nadie, porque Él es autoexistente. Y Él no depende de nada ni de nadie. ¿Hasta aquí se entiende todo? No hay ninguna duda, ninguna pregunta. Ok. Dios es perfecto. No le hace falta nada. Dios no comete error alguno. Dios no tiene un plan B como dicen algunos. No. A Dios nada se le escapa de las manos. Él es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. Dios es infinito. ¿Qué significa esto? La Biblia dice que los cielos no pueden contenerlo, que Dios no tiene un límite como tú o como yo. Yo mido 1,70 y pico, creo. Nevi no sé cuánto mide. Pero Dios no tiene estatura. Dios no tiene un límite físico. Él lo llena todo. Él es infinitamente grande. Dios es también inmutable. Significa que no cambia. Santiago 1:17 nos dice que en Dios no hay sombra de variación. Dios hoy no se para contento, mañana se para enojado, pasado mañana triste. No, Dios no varía, no hay sombra de variación en Él. Y gracias al Señor, porque si Él fuera variante, no cumpliera sus promesas. Si Él fuera variante, Él dependiéramos de sus caprichos y de su estado de ánimo. Pero no, Dios cumple sus promesas porque Él es inmutable. Es un atributo esencial, inmutable y impasible. ¿Qué significa impasible? Que sus sentimientos
no cambian el ser de Dios. O sea, Dios no va a cambiar en el Antiguo Testamento, que es un Dios de ira, y en el Nuevo ya se muestra como un Dios de amor. No, Dios siempre se mostró en el Antiguo como un Dios clemente, lento para la ira, en paciencia, en amor. Y en el Nuevo Testamento sigue mostrando su ira. Romanos 1, la ira de Dios se revela desde el cielo. Eso es Nuevo Testamento. Entonces Dios, aunque sí tiene sentimientos, y note esto, Dios es un ser emocional. Tú sientes su tristeza, su enojo, su alegría, incluso le duele en el alma el pecado del ser humano. Dios, eso no cambia su ser, no lo mueve, ni cambia su voluntad, ni cambia sus decretos. Además de esto, Dios es eterno, no tiene principio, no tiene final. Él es el alfa y la omega. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y por eso mismo es inmortal. Se relaciona. Dios no va a morir nunca. Nosotros sí, pero Él no. Llegamos al atributo clave, Dios creador. Dios siempre se presentó, de hecho, es el primer atributo que se nos muestra en la Biblia como Dios creador de los cielos y de la tierra. Más ninguno hizo esto, ningún otro Dios pudo crear el universo, solamente nuestro Señor. Pero no solamente es creador, sino que Él es el sustentador de todas las cosas. Los deístas dicen que Dios creó el mundo y luego lo dejó a su suerte. Y por eso existe la maldad, el pecado, porque, bueno, Dios dejó todo que sucediera como tenía que ser. Pero no, mi hermano. La Biblia dice que Dios sustenta, que Dios sostiene en su mano todas las cosas y que todo sucede por su voluntad. Es decir, Dios es soberano. El atributo olvidado por las iglesias evangélicas. Dios es soberano. Dios ha decretado todo desde el principio. Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13. Dice, yo soy Dios desde el principio. Nadie puede librar a nadie de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién puede impedirlo? Escúchame bien. El único que declara, decreta y el único que su palabra tiene poder es Dios, no el ser humano. Vea que es un atributo incomunicable. El ser humano, su boca no tiene poder. Las palabras no tienen poder alguno, solamente la palabra de Dios. Ahora vamos con los omnis de Dios. Omni significa todo, que Él es todo. El primero, omnipresente. Es decir, Él está en todo lugar. Y no significa que Dios tenga clones por todos lados. Se relaciona con su infinitud. Todo su ser, su esencia, está en cada lugar del universo al mismo tiempo. En todas partes. ¿Cómo vamos a escapar del Señor? No podemos. Dios es omnisciente. ¿Qué significa esto? Que Él lo sabe todo. ¿Quién va a enseñarle al Señor? ¿Quién va a ser su consejero si Él lo sabe todo? ¿Cómo vas a engañar a Dios? Él ya sabe lo que tú hiciste. Dios es omnipotente o todopoderoso, como se le conoce. Él es todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Dios? Lo pregunto. ¿Hay algo que Él no puede hacer? No, Él es todopoderoso. Él tiene todo poder. Pero también hay ciertos atributos que no nos gustan mucho. Por ejemplo, Dios es bueno. Dios es bueno y es algo que le comunicó al ser humano en la creación. Adán era bueno. Dios es puro y por lo tanto Dios es la verdad. Dios no es que tiene verdad. Él es la verdad y Él es la fuente de toda verdad. Si Dios dice que algo no es así,
Entonces no es así, se vuelve mentira. Todo lo que contradiga la verdad de Dios es mentira, porque Él es el estándar, Él es la verdad. Y como Dios es bueno, puro, Él tiene que ser el juez supremo de todas las cosas. Él tiene que juzgar la maldad, Él tiene que juzgar el pecado precisamente porque es santo, porque es bueno, porque es justo, porque es perfecto. Eso le da la obligación a Dios de juzgar la maldad y ser el vengador. Romanos 12 dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y dice, tú no busques venganza porque Dios es quien va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, nosotros no debemos vengarnos, pero Dios tiene todo el derecho y Él es quien va a vengar a cada persona todo lo malo que le haya sucedido a cada persona. Dios lo va a pagar, Dios lo va a vengar. Por la misma necesidad, Dios tiene que ser un Dios celoso. ¿Por qué tiene que ser celoso? Porque si Él es todo esto que estamos viendo, Él es el único que se merece la gloria. Y Él no va a compartir su gloria con nadie ni con nada. Por eso Él es un Dios defensor también. Por aquí lo tenía. Él defiende no solamente la justicia, la verdad, sino que defiende su gloria, porque es algo totalmente sagrado. Fuimos creados para la gloria de Dios y todo el universo fue creado para lo mismo. No para mi gloria, no para mi deleite, sino para Él. Ahora, el atributo que no nos gusta. Dios es un Dios airado, un Dios que tiene ira, un Dios que se enoja. ¿O qué? Nosotros sí tenemos el derecho de molestarnos, pero Dios no. Si Dios es amor, si Dios es bueno, si Dios es santo, entonces tiene que sentir ira por lo que no lo es. Si yo amo a las mujeres, voy a odiar a los violadores. Precisamente porque ese odio, esa ira viene de mi amor por lo que es bueno, de mi amor por lo que es justo. Cuanto más Dios, que es infinitamente santo y bueno, debe sentir ira contra el pecado y contra el pecador. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios viene desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, que es lo que debe hacernos temblar. Más atributos. Bueno, Dios no solamente es airado, defensor, castigador, que ya vimos, Dios castiga, sino que también Dios es amor. Que nos dice que Dios no solamente tiene amor, sino que Dios es amor. De Él fluye todo el amor. Y quien no conoce a Dios no puede amar, porque Él es la fuente de todo amor. Dios también es misericordioso. Dios, en lugar de darnos lo que merecíamos, Él tuvo misericordia, Él tuvo compasión. Y por eso es un Dios salvador. Dios se complace en salvar a los pecadores que no lo merecen. Dios es un Dios lleno de gracia. Es un Dios gracioso. Y no significa que seas un comediante. No. Es que está lleno de gracia. ¿Qué significa gracia? Que no solamente no nos dio lo que merecíamos, no fue que simplemente nos perdonó y no nos dio de su ira, de su castigo, sino que nos dio todo lo opuesto. Nos dio de su amor, nos dio a su propio Hijo y nos hizo también sus hijos. Nos dio lo que no merecíamos. Eso es gracia. Además, Dios es fiel. Él cumple lo que dice, Él cumple lo que promete. Dios es bondadoso, Dios es perdonador, Dios es clemente, lento para la ira y grande en
misericordia. Este es nuestro Dios, hermano. Este es nuestro Dios. Y si seguimos hablando de todos los atributos de Dios, no vamos a salir de aquí nunca, nunca. Si hay algo que quiero que te lleves en esta clase, es lo siguiente: Dios no es como nosotros. Dios es Dios y la criatura es criatura. Nosotros nunca vamos a tener los atributos incomunicables. Y qué triste que muchas iglesias evangélicas siguen insistiendo que el hombre puede ser Dios. Pero recuerda, lo que debes imitar son sus atributos comunicables. ¿Estás siendo tú puro, benigno? ¿Estás siendo justo? ¿Estás siendo sabio, celoso de lo que es bueno, de lo que es justo, defensor de la justicia, de la verdad, airado con la maldad, con el pecado, castigador, en el sentido de los padres con sus hijos, están ejerciendo un castigo legítimo a sus hijos? ¿Estás amando verdaderamente? ¿Estás siendo misericordioso? ¿Estás dando la misma gracia a otros que se te fue dada? ¿Estás siendo fiel, bondadoso, perdonador, bueno? ¿Estás siendo defensor de la verdad? ¿Estás siendo santo en el sentido de que Dios nos llama a que seamos santos como Él es santo? Eso es lo que debemos tener en nuestra cultura. Esto es lo que debemos imitar y practicar de Dios y de su evangelio. Reflejar la imagen de Dios en nosotros, que ha sido restaurada poco a poco por medio del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo.